Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días todavía, con 2 minutitos pasados porque estamos en la contingencia. Los recibimos aquí en nuestro Estado Nacional de domingo. Connie, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, estamos pendientes y vamos a estar pendientes durante todo el programa, ¿cierto?, de la emergencia por el sistema frontal. El último balance lo acaba de entregar el subsecretario del Interior, la cantidad de personas albergadas, los lugares que se siguen con alerta. Entre la región de O'Higgins y la región del Biobío, probablemente el foco más complicado está en la región del Maule, y vamos a tener un contacto en los próximos segundos con Iván Núñez, que está precisamente en la región del Maule, ha recorrido, ahora está en Sagrada Familia. Pero vamos a estar, por supuesto, con invitados hablando también, Matías, del tema de la semana. Sin duda, el cambio de gabinete es uno de ellos, aunque algunos dirán que tampoco fue tan profundo, que tampoco fue tan estructural, pero vamos a debatir sobre el particular. Claro, tenemos invitado al nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Vamos a estar con él, cuáles son sus prioridades, y con nuestro panel político hablando también qué significa esto. Es un cambio de rumbo, qué significa para las reformas previsional y pacto fiscal. Hubo reunión entre Chile Vamos esta semana y el gobierno. Nuestro compañero Iván Núñez está en Sagrada Familia, región del Maule, atendiendo a las vicisitudes de este temporal o de estas condiciones meteorológicas que, al parecer, hasta ahora no tiene las dimensiones que tuvo, y afortunadamente, lo de junio, aunque hay que estar muy atentos porque en temas de clima a veces se corren las emergencias. Estamos en una emergencia amarilla, por suerte. Iván Núñez, cuéntanos dónde estás, qué es lo que estás viendo y es que has visto en tu trayecto. Ya, los saludo primero y les cuento que estamos en Sagrada Familia. Pasamos durante la mañana, salimos bien temprano desde la región metropolitana, primero por el río Tinguiririca, muy crecido el caudal, hay que decirlo, golpeando muy fuerte los pilares tanto del puente ferroviario como del puente carretero que hay en ese río, una crecida muy inusual, nos decían también los vecinos de la zona. Seguimos avanzando hacia el sur de nuestro país y llegamos al río Teno, hasta Quebrada de Rodríguez, donde efectivamente había casas que estaban siendo amagadas ya por las crecidas de las aguas. Y ahora estamos en Sagrada Familia y este es el río Mataquito, que es el mismo río que también produjo todos los efectos en junio en la zona de Licantén, que está más hacia la costa. Nosotros estamos muy cerca, si tú quieres, de lo que es la Ruta 5. Licantén está un poco más adentro, pero recibe las aguas de este río. Ahora, aquí hay que prestar atención, Matías y Connie. Las personas que conocen la zona y los que han hecho las mediciones en la zona de la cordillera, primero, en la zona cordillerana de esta región ya se ve muy poca nieve, lo cual significa que allí donde había nieve cayó agua y evidentemente fue derritiendo, y eso va haciendo crecer el curso de las aguas. Y nos decían que las últimas mediciones hacían prever que más o menos a la 1:30 de la tarde, todo ese material que se ha ido acumulando en las zonas altas cordilleranas de las regiones de O'Higgins, del Maule y también del Ñuble y Biobío van a empezar a llegar hasta estos lugares. Así que esta crecida del río, que ya tiene, como estamos mostrando allí, ustedes ya ven que hay parte del camino que está completamente inundado. Bueno, lo que va a ocurrir, lamentablemente, dicen las personas que conocen más la zona, es que más o menos a la 1:30 de la tarde debieran crecer todavía más los caudales, y aunque no esté precipitando, por eso es un sistema frontal algo engañoso, puede que no esté lloviendo a esa hora, pero que los ríos y los cauces y las quebradas se activen y crezcan mucho, a propósito de esta isoterma alta que ha hecho precipitar lluvia y no nieve en lugares donde debería haber caído nieve. Para llegar hasta acá, les cuento, la carretera está bastante expedita. Una buena cosa es decir que hay pocos autos en la ruta, de manera tal que la gente de alguna forma obedeció la instrucción de las autoridades en el sentido de no salir si no es estrictamente necesario. Pocos autos en la ruta, pero ya tú ves que los caminos están cortados a propósito de las crecidas. Esto que tú estás viendo aquí es una salida del río Mataquito. El río está acá a mis espaldas y esto, lo que estoy mostrando ahora, estamos de frente. Es decir, el río salió, inundó toda esta zona en un brazo que va, por supuesto, por la misma ribera del río. Y lamentablemente, si lo puedo mostrar acá, el nivel del agua está mucho más alto de lo que es usual en este río. Y como les decíamos, y ustedes recordarán lo que ocurrió en junio, cuando este mismo afluente, que es este es el río Mataquito, llega finalmente hasta allá, hasta la zona de Licantén, es donde termina inundando tanto el hospital como el Ministerio Público, como la municipalidad, como los locales, los sectores agrícolas y por supuesto las casas de todos los vecinos allá en la zona. Así que aunque ahora, a esta hora de la mañana, 11:08 minutos tengo yo, no esté precipitando, es probable que esa agua que ha derretido la nieve en la cordillera vaya a llegar acá
más o menos a la 1 de la tarde y haga que estos ríos que ya están muy grandes terminen desbordándose. Esperemos que, por supuesto, sin las consecuencias que tuvo durante el mes de junio. Ahora nos decían, este río, el Mataquito y el Teno, están embancados más o menos 1 o 2 metros. Eso quiere decir que el lecho del río subió un poco producto de todo el material que fue sedimentando desde la zona alta de la cordillera. Es decir, aquí podría haber un eventual riesgo de que el agua saliera efectivamente si baja todo ese caudal que se acumuló en la cordillera como nieve y que fue derretido por estas lluvias con alta temperatura en la zona cordillerana. Claro, tú nos dices, Iván, que no está lloviendo en este minuto, pero sabemos, según los pronósticos, que va a volver a llover. Si no es hoy día, va a ser mañana, y si no, el martes, y que van a seguir las precipitaciones bastante fuertes. Por lo tanto, no es que esto haya terminado en términos de precipitaciones. En ningún caso. Claro. Y, sí, o sea, no es que no está lloviendo tan fuerte, está lloviendo suave, pero sí, hay precipitaciones, está cayendo agua. Sí, y cuando tú dices que, por ejemplo, Licantén, donde tú estuviste, ¿cierto?, en junio pasado, donde vimos cómo se inundó completamente y como tercera vez en la historia, además, a raíz de la salida y la crecida de ese río que estamos viendo ahí en pantalla. Y me imagino que hoy día, nuevamente, la gente de Licantén está en alerta, aunque todavía estaban limpiando lo que quedó y tratando de levantar lo destruido en junio. Sí, sabes, Connie, y ahí te voy a pedir que mostremos cómo está aquí la basura. Una cosa que nos llamó mucho la atención, se ha hecho limpieza de los lechos en términos generales. Cuando salíamos de la región metropolitana, el lecho del río Maipo, la cantidad de basura acumulada, pese a que se ha limpiado y que se han cerrado incluso algunos vertederos ilegales, a la orilla de las rieras de los ríos, lamentablemente hemos normalizado esto, de encontrar latas, basuras, plásticos, desechos de casa, en fin. Y todo este material después se va arrastrando aguas abajo y va haciendo, por supuesto, que vaya inundándose todo. Ahora, efectivamente, lo que tú dices es cierto. En junio, lamentablemente, se alcanzó a solidificar parte del barro, de todo el lodo, del material que fue bajando de este mismo río, ¿no?, que bajaba todo ese material hasta llegar a Licantén, y todavía estaban luchando con aquello. Recordemos que el hospital de Licantén resultó completamente inundado y tuvo que montarse un hospital de campaña para llevar adelante los procesos de vacunación y de atención a las personas. Entonces, claro, eso ocurrió hace 1 mes, 2 meses atrás, y lamentablemente con este segundo sistema frontal de características parecidas, pero hasta el momento, afortunadamente, menos intenso, podría haberse agravado la situación. Ahora, ¿por qué te decía yo que es un sistema frontal que a esta hora puede ser engañoso? Porque, claro, si la gente se asoma va a decir, está lloviendo suave, y efectivamente está lloviendo, no intensamente, pero está precipitando. El problema es que llovió en altura, con temperaturas que no son usuales, llovió con isoterma alta. Entonces, si uno... Bueno, ahora está cubierto, no se ve nada, pero cuando nosotros veníamos para acá, todavía podíamos tener vistas de la cordillera y ya no había... Bueno, cuando salimos de Santiago ya había todavía nieve, pero avanzando hacia el sur, en la cordillera ya no quedaba nieve. Es decir, eso fue derretido por esta lluvia con isoterma alta. Y ese material se demora algunas horas en bajar hasta al valle. Y nos decían que más o menos hay que estar atento a la 1:30, 1 de la tarde, porque allí se podría producir una crecida. Pero igualmente, si tú ves... Si alguien conoce el río Mataquito o las imágenes que le mandábamos temprano del río Teno o del Tinguiririca, están con volúmenes de agua que no son usuales y con una corriente que también es bastante inusual. Entonces, claro, a esta hora tú dices, no está lloviendo tan fuerte, pero este sistema frontal va a durar más o menos hasta el martes. Y lo peor podría ser precisamente con las bajadas de estos grandes caudales de agua que lamentablemente se han derretido la nieve que está en la zona cordillerana. Ya, pues, nada más que estar atento. Usted a través del canal 24 y la señal de TVN va a estar siempre informado de manera inmediata cuando ocurra algo. Estamos desplegados en todas estas zonas. Así que, Iván, muchísimas gracias y esperamos nuevos informes y sobre todo en los espacios noticiosos del canal. Volvemos contigo en cualquier minuto, Iván, durante el programa. Estamos en contacto. Gracias, Iván. Ya pues, atento entonces la invitación y ahora a abrir los debates, la conversación, y estará con nosotros también el ministro de Educación pronto para conversar sobre este nuevo cambio de gabinete. ¿Vamos a la mesa de conversación? Vamos a la mesa de conversación, Matías. Ya los habrán visto, están nuestros panelistas, nuestros invitados sentados en la mesa. María José Hoffman, muy buenos días todavía. Hola, buenos días. ¿Cómo están, María José? Afónica, pero bien. Afónica, pero bueno, está bien. Pero hay micrófono, así que no hay problema. Estuvo muy tensa la reunión. O hablo mucho. Natalia Pittentini, muy buenos días. Gracias Hola, por estar Matías, aquí. buen día. Francisco Undurraga, buenos días, diputado. Muy buenos días. Gonzalo Vente, diputado, también muy buenos días. Gracias por Buenos estar días, aquí. Matías.
Antes de la reunión, que nos va a contar María José, el cambio de gabinete, ¿fue un cambio de gabinete como ustedes lo esperaban? ¿Sienten que es un cambio de gabinete que nos puede señalar, como suelen ser los cambios de gabinete, cambios de rumbo, recalculando? ¿Qué tiene de eso, Francisco Undurraga? Buenos días a todos. La verdad es que yo encontré que el cambio de gabinete fue bastante flan. Fue poco profundo. Habla de que el primer anillo pasa de ser del Frente Amplio más bien al Partido Comunista, que es el partido que sale claramente más favorecido, con temas que son fundamentales, como el trabajo, educación y vocería. Pero más allá de las personas que nombró o dejó de nombrar el presidente, a mí me interesa saber qué van a hacer esas personas y si ahí va a haber un cambio de conducta en esta materia. O sea, para nosotros, obviamente, como sector no nos gusta que exista un ministro en educación comunista. Eso es obvio. ¿Por ser comunista? Porque nosotros venimos de una vertiente, en el caso particular más bien liberal, y todo lo que apunte a cosas más totalitarias la desechamos y no nos son cómodas, y por eso vamos a fiscalizar, pero le vamos a dar la oportunidad de que efectivamente haga lo que tiene que hacer. En materia de desarrollo social, a mí me hubiera gustado una persona que efectivamente tuviera más tonelaje. En desarrollo social nosotros nos enredamos, el país se enredó con Giorgio Jackson y no supimos ver que no hubo acciones reales en materia de desarrollo social durante el periodo del ministro Jackson. No las hubo. Tres, yo quiero creerle al presidente cuando él señala, y yo sé que lo vamos a ver en un rato más, cuando él señala una disposición real a que todos tenemos que salir a renunciar. Pero cuando él dice todos tenemos que salir a renunciar, yo parto de la base que el dueño de casa, quien invitó a los presidentes y secretarios de partido, es el primero que sale a renunciar y hacer señales. Hace una, efectivamente, que es postergar la discusión en el Congreso a la espera, digamos, de un gran acuerdo en materia de reforma previsional. Pero a renglón seguido, la ministra del Trabajo sale a predicar las bondades del pésimo proyecto que hoy día está en discusión en el propio Congreso. Natalia Piergentili, ¿cómo evalúa el cambio de gabinete? Bueno, tengo algunas diferencias con Francisco, pero creo que en lo medular el comité político sabíamos que iba a ser inamovible. Creo que además... No se tocó. No se tocó, y además sabemos que tenemos ministros que están haciendo la pega en el comité político, que finalmente están siendo como la sala de máquinas del gobierno. Por lo tanto, ahí no esperaba que hubiese cambio en el comité político. Sí creo que en el caso de educación se hacía necesario un cambio. Evidente. Y creo que hay que darle el beneficio de la duda al hoy día ministro Cataldo respecto de que hay un programa de educación que yo creo que no se llevó bien adelante, que tiene que ver con la evaluación de la implementación de los servicios locales de educación, que tiene que ver con la reinserción y la vuelta a clases de aquellos que desertaron, etcétera. Pero creo que hay una tremenda buena noticia en minería. No porque yo tenga, digamos, alguna evaluación negativa per se de quienes estaban como autoridades, sino porque creo que hacía falta un cambio total en el equipo, en un área donde tenemos el litio, tenemos el cobre, que son bastiones no solo económicos, sino de ámbitos de desarrollo, y creo que el haber cambiado a la ministra, al subsecretario y al director, al gerente de ENAMI, es una muy buena noticia en función de los desafíos que tenemos. Gonzalo Winter. A ver, Matías, tú preguntaste para empezar si el cambio de gabinete fue como esperábamos. Y yo en realidad no estaba esperando un cambio de gabinete, por lo tanto quiero ser muy claro. Yo no creo que tendría que haber habido un cambio de rumbo respecto del comité político, y estoy de acuerdo con la oposición cuando la oposición dice si no se modifica el comité político significa que no hay un cambio de rumbo relevante o de raíz en el gobierno. Creo que tienen razón con eso, pero yo creo que el comité político funciona y funciona bien, que los ministros que están allí han establecido... cambio de gabinete, pero se dio a partir de lo que pasó con Giorgio Jackson, es un efecto claro, también. Por eso, pero lo que te quiero plantear... ¿Y eso tampoco lo esperaba? Lo que te quiero plantear es que le encuentro razón a la oposición cuando dice esto no es un cambio radical de rumbo del gobierno. Creo que es cierto, pero yo no esperaba que hubiera un cambio de rumbo, y creo que los ministros del comité político, a saber, Janet Jara, Mario Marcel, Álvaro Elizalde, Renato A. y Antonio Orellana y Camila Vallejo, están haciendo un buen trabajo y creo que han logrado, digamos, ajustar la carga durante este tiempo. ¿Qué otro aspecto creo que es relevante? ¿Y esperaba la salida de Giorgio Jackson? ¿Cómo? ¿Esperaba la salida de Giorgio Jackson? Tampoco la esperaba. Creo que el caso de Cataldo, ahí yo tengo obviamente una diferencia con Francisco. A mí me parece bien que haya ministros del Partido Comunista, pero me da la impresión,
sin ser yo el presidente de la República, que a Cataldo no lo pusieron ni por ser comunista, ni a pesar de ser comunista, sino que me da la impresión de que a Cataldo lo pusieron porque lo tienen muy bien evaluado en su gestión en la Subdere y en su gestión como subsecretario anteriormente. Entonces, tengo la impresión de que este cambio de gabinete, más bien el presidente trató de cambiar personas porque consideró que para el nuevo momento venía algo... ¿Y el ministro Jackson estaba bien evaluado usando la misma dentro del gobierno? Quiero hacer 2 puntos más. La ministra Arredondo creo que ha sido objeto de una persecución completamente injusta. Voy a separar en 2, ¿no? La parte de este litigio que ella tiene pendiente con la Municipalidad de Providencia, que yo lo estuve revisando y no veo por dónde está la polémica. Ella era una persona que trabajaba, tenía una empresa y ella es la demandante en una causa. Y por otro, las aberraciones que dijo este señor de la carrera, elegido por el pueblo, pero aberraciones misóginas, además de una falta de comprensión de lo que es la labor del arte, ¿cierto? Que es las artes escénicas representan las emociones y las situaciones humanas. Diputado Winter dice sobre Nicolás Cataldo que cree que es comunista o no comunista da lo mismo, bien evaluado, por eso lo ponen en un cargo tan importante. Yo creo que no es ¿El ministro ni por Jackson ser comunista estaba bien evaluado? Yo creo que sí. Yo creo que el ministro Jackson estaba bien evaluado. Sí. Ya, o sea, yo lo evalúo bien como diputado. Creo calor en este minuto y no está lloviendo. Y la razón, o sea, pero esperen, si el ministro Jackson, si la oposición realmente tuviera críticas inteligibles a su gestión como desarrollo social, no tendría que haber la UDI inventado que era el líder de una banda criminal que robaba computador y caja fuerte. Porque para poder sacarlo, tuvieron que inventarle delitos, imputarle delitos de manera calumniosa y abarcando la totalidad del 412 del Código Penal. Si realmente hubiesen tenido críticas inteligibles a su gestión, entonces no hubiesen tenido que hacer el esfuerzo de inventarle delitos toda la semana. Recordemos que la semana anterior a decirle que le robaba computadores, decían que le traspasaba plata a una fundación de su hermana. O sea, todas las semanas le inventaban un delito. Si realmente hubiesen tenido críticas interesantes a su gestión, no huesiesen tenido la necesidad de inventar. Yo le pregunto, ¿estaba bien evaluado el ministro Jackson? Para mí era un buen ministro, sí. María José Hoffman. Es difícil escucharte decir eso, Gonzalo, porque es evidente que no estaba bien evaluado y no es algo que solo dijera la UDI. ¿Por la oposición no estaba bien evaluado? Porque yo le pregunté a Gonzalo por el gobierno. Por el gobierno, por la ciudadanía, por su gestión en el ministerio y evidentemente los vínculos. ¿Pero tú crees que él sale por su gestión? Cuando eres líder de un partido que está vinculado hasta el cogote en casos de corrupción con funcionarios públicos que el mismo presidente reconoce, yo creo que en eso es difícil y ahí uno dice, chuda, es difícil dialogar. Yo creo que hay que hacer una autocrítica. Estaba mal evaluado. Que a ti te caiga bien y que a ti te guste su gestión no hace que sea... Además, nosotros no cambiamos un mal ministro por sentarnos a conversar. No se trata de eso. ¿Eso fue lo que anunciaron? No, lo que pasa es que era impresentable con los casos de corrupción que estamos viendo en el gobierno. Siguió con la UDI porque... se bajaron de la mesa a propósito del robo de los computadores. Nosotros hacen no la carta, podemos sentarnos le ponen a una conversar. calumnia, luego el señor Macaya Gonzalo, dice nos bajamos de la mesa por esto. Nosotros no podíamos sentarnos a conversar si el gobierno no entendía que tenía que dar una señal política. Hasta ahora no se ha devuelto un peso, hasta ahora no hay ninguna presentación de alguna querella, salvo las que ha presentado la UDI. ¿Y qué tiene que ver Giorgio Jackson con el caso Convenios? Pero tú no me estás dejando terminar ninguna idea, entonces Pero es que acabas de involucrar a Giorgio Jackson con el caso Convenios nuevamente, sin ningún indicio, antecedente o prueba lo vincule. Mira, si el presidente lo sacó, es por algo. Él renunció. El presidente lo sacó. Él renunció. Y yo creo que esa fue una buena señal, porque a pesar de que el cambio de gabinete no fue todo lo profundo que nosotros esperábamos, fue una buena señal para entender y todo el gobierno. No había ministro que no te dijera que sabían que estaba haciendo una piedra de tope. ¿Qué hizo bien el Partido Republicano que no hizo bien la UDI para lograr lo que el Partido Republicano quería y ustedes querían, que era que el ministro Jackson dejara el gabinete? Porque a ustedes no les resultó. Decir, no nos sentamos hasta que él no se vaya. No pasó nada. El Partido Republicano puso o anunció una acusación constitucional, salió el ministro Jackson del cargo. ¿Ustedes fallaron en su estrategia? Si usted se fija bien... Hechos, yo estoy narrando hechos. Sí, está bien. Si usted se fija bien, nosotros hemos perdido todas las acusaciones constitucionales. Por lo tanto, a primera vista, una amenaza o una presentación de una acusación no es la herramienta más eficiente. Las hemos perdido todas. Y por lo tanto, yo creo que acá nosotros elaboramos una estrategia fiscalizadora que se ha ido destapando a lo largo de muchas regiones. Llevamos
8 regiones donde se han presentado querellas y se va generando un ambiente, nosotros es verdad, le pedimos muchas veces al presidente porque la herramienta de la acusación constitucional nos parecía bastante desgastada. Me pareció bastante estratégico lo que hace el Partido Republicano luego de que hemos estado todos como oposición y también parte del gobierno criticando esta cuestión y espantados con los casos de corrupción que hemos visto. Por lo tanto, yo le diría que son estrategias complementarias y que tuvieron efectos positivos, pero tampoco significa nosotros no vamos a cambiar un mal ministro por una mala reforma. Pero obviamente que hay un clima distinto. Cuando el presidente lo saca, hace un ajuste insuficiente, pero hace un ajuste en el gabinete, nos pareció que era el momento oportuno para sentarnos a conversar. Lo dijo el futuro presidente del PPD, dijo que terminó siendo, o era en ese momento, una carga para el gobierno, un problema para el gobierno, el ministro Jackson. Natalia Piergentili, ¿cómo lo sacaron? ¿Se fue? A ver, ¿Estaba bien evaluado el ministro Jackson? es que yo creo que hay que entender el fenómeno de la política. Acá no hay una presunción de culpabilidad judicial, sino aquí hay aspectos simbólicos de la política que lo consignan como el líder de un espacio político donde se fraguaron todos estos problemas que hoy día estamos viendo y podemos decir si es justo o injusto. Podemos, al paso del tiempo, a lo mejor sale que efectivamente no tenía ninguna vinculación con nada. Pero políticamente yo creo que se generó una responsabilidad acerca de él por 2 cosas fundamentales. Primero, porque convengamos que para muchos, incluso de la propia alianza de gobierno, la arrogancia que tuvo el ministro Jackson cuando era parlamentario fue algo que los marcó. Y por otra parte, porque enarbolar las banderas de la superioridad moral es algo por lo cual la ciudadanía también te juzga de vuelta. Entonces, si vamos a discutir si tiene alguna vinculación directa con el caso Convenio, vamos a caer en tierra infértil. Pero políticamente, porque esto es políticamente. ¿Para ustedes ya era inviable que siguiera el ministro Jackson ahí? ¿Era una carga, era un lastre para el gobierno? Nosotros conversábamos respecto de que el problema era que no había otro tema en la agenda, que el gobierno no podía poner más temas en la agenda y que, por cierto, la agenda de seguridad social estaba invisibilizada. Gonzalo Vintel, ¿qué dice usted sobre esa crítica fraterna, si se puede decir fraterna? A ver, yo creo que me quedan 2 cosas relevantes que decir sobre el ministro Jackson. Primero, creo que desde el punto de vista del debate público no le hemos dado la importancia que tiene el hecho de que, si bien yo no tengo ninguna información al respecto, el ciudadano Jackson tiene en este momento en su derecho constitucional a ejercer acciones contra la bancada de la UDI que lo ha calumniado. Pero en lo político que dice Natalia Piergentili, es que si eso ya lo dijo y eso está dicho. Yo quiero saber qué opina el resto, porque ningún tribunal de este país, cuando le llegue... Ya, pero hablemos de lo político. Es que va a tener un impacto político lamentable a mi juicio. Era un problema... 23 diputados UDI, yo quiero que haya 23 no diputados es un problema para un gobierno. Ningún tribunal del país va a poder. Pero si eso está dicho, Gonzalo Vintel, eso está dicho. No es un problema para el gobierno que los socios políticos estimen que es un problema, ministro. Lo que acaba de decir Natalia, para mí efectivamente es un problema porque ella acaba de decir que el caso Convenio es un caso que, digamos, el ministro Jackson lo simboliza. No sé cuál fue la palabra que ocupó. O que él es el líder de un espacio que está. Y quiero decirlo con toda claridad. El caso Convenios estalla cronológicamente con Democracia Viva, donde están involucrados ex militantes de la Revolución Democrática. Sin embargo, actualmente el caso Convenios, la mayoría de los convenios que están siendo investigados por la Fiscalía son de gobiernos regionales. De esos, la mayoría son de Los Lagos, donde el gobernador no es oficialista, y la segunda... La Araucanía no es oficialista, Los Lagos sí es oficialista. No es oficialista, es de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana no es un partido oficialista. Vota con usted. Y después viene la Araucanía, el gobernador regional no vota. Después viene la Araucanía, en donde el gobernador es de Bópoli. Y yo no sé por qué esto no se llama el caso Bópoli. Pero además, de los que sí son del gobierno central, la mitad son del gobierno anterior. Entonces, si es que Giorgio Jackson, por ser de Revolución Democrática, no puede ser ministro, no podría ser ministro nadie que sea ni de la Democracia Cristiana, ni partidario del gobierno anterior, ni que sea de Bópoli. ¿Cómo lee la postura del PPD entonces, Gonzalo? Me da la impresión de que Natalia no ha revisado bien cuáles son los casos que se están investigando en el caso Convenio. El ministro Quintana, el senador Quintana, que en su momento dijo que era un problema Giorgio Jackson para el gobierno. ¿Ustedes no ven de verdad que hay un problema que sus socios... Obviamente que hay un problema en la medida en que la UDI dice yo me bajo de todas las mesas si es que está este señor aquí. Evidentemente que eso es un problema para el gobierno porque el gobierno quiere dialogar y quiere llegar a acuerdos. Natalia Lugo Francisco. Sí. Pero decir que esto es un caso
que está radicado en Revolución Democrática es mentira. ¿Natalia? Sobre lo siguiente, yo todavía recuerdo cuando fue el caso Cabal, que marcó un antes y un después de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet nunca más tuvo la aprobación que tenía antes de este caso, porque la gente presumía o que... Sí, que están todos involucrados. O que está todo involucrado, que cómo no iba a saber, etcétera. Posteriormente pasaron los años y tanto su hijo como su nuera salieron absolutamente absueltos. Pero el daño político no es igual al daño judicial. A lo que yo voy es que no es que yo crea algo en particular del ministro Jackson. Estoy tratando de interpretar políticamente lo que ha sucedido y por qué no solo el senador Quintana, sino otros parlamentarios oficialistas han planteado la dificultad que en su minuto tenía que él estuviera, tanto por las presiones de la oposición como también por, digamos, la contingencia que hacía que no se pudiera avanzar. Eso hay que constatarlo, es parte de la realidad. ¿Puedo yo estar de acuerdo o no? Puede ser justo, puede ser judicialmente, digamos, coherente o no, pero es distinta la lectura política. Francisco, el diputado Winter dice que no sabe por qué esto no también es el caso Evópoli. Bueno, porque... El caso Convenios. El caso Convenios no es Evópoli, primero porque el gobernador no es militante de Evópoli, es un gobernador que fue en una lista de Evópoli que es independiente y que se ha mantenido como tal durante todo este periodo de tiempo, a pesar de incluso los esfuerzos que nosotros hicimos para que eso... Pero esto no es un empate. Si el gobernador de la Araucanía tiene culpabilidad en los hechos, al igual que el de Los Lagos o el Ceremi o de vivienda de Antofagasta o en Concepción, existe lo que está... Tienen que irse todos presos y punto. Si dejémonos de lecera, aquí no caben las defensas corporativas. Y si la persona en Rancagua que se ha denunciado que era militante de Evópoli, también en el gobierno anterior, también tiene culpabilidad, tiene que irse preso, señor. Si hasta cuándo seguimos defendiendo corporativamente algo que es una lacra, que es despreciable y que me encantaría que con la misma firmeza que lo estamos sosteniendo en esta mesa por este lado, se sostenga por el otro. No me vengan con que son ex militantes. Aquí, señor, había senadores de la República que pagaron con cárcel, platas privadas, no platas públicas. Y eso es mucho más condenable. El señor Jackson se va del gobierno, hablemos en castellano a la gente que nos está mirando, porque iba a perder la acusación constitucional. No se va por otra cosa. ¿Y ahí? Porque nosotros, que no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, discrepo. Teníamos, ¿cómo que no? Si no tenemos ni la Cámara de Diputados, ni en la presidencia, ni vicepresidencia, ni en nada, ni siquiera las comisiones relevantes, porque ustedes construyen la mayoría con sectores de centro que votan por ustedes constantemente en el momento en los que hubo. Aquí no había base política para seguir defendiendo a Giorgio Jackson, al ciudadano Jackson, como dices tú. Sí, ¿Quieres contestar? Por favor, una pausa. Quiero aclarar que aquí no hay defensas corporativas y a mí me gusta la firmeza con que Pancho se refiere al tema Evópoli. Lo que a mí me molesta, incluso creo que hago una autocrítica, de que en el Frente Amplio hemos tenido poco aplomo para permitir que no un es lo caso... que dijiste recién. Perdón, que un caso que involucra a todo el espectro político se convierta en un caso del Frente Amplio. Déjeme interrumpirlo un segundo, nos vamos a Chillán, el presidente de la República está allí hablando. Natalicio O'Higgins. Y vamos a... Sí, exactamente, 20 de agosto. Ahí está el presidente. Hablemos. Realizaba actividades de rescate en el marco de las inundaciones. Su sacrificio representa justamente los valores que inspiran nuestra patria. Ayudar a quienes más lo necesitan, estar a disposición del pueblo de Chile y en las emergencias y en los momentos duros, dar lo mejor de nosotros mismos para salir adelante. Es un honor para mí estar nuevamente en Chillán Viejo, hoy día homenajeando al capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme en el día de su natalicio. Y ser parte de una fiesta que no se ve amainada por la lluvia porque recuerda la convicción y la lucha en pos de la independencia de Chile y de toda América. Porque fue O'Higgins un hombre que abrazó e hizo suya la revolución independentista desde sus orígenes, cuando muchos dudaban o se negaban, y allanó en conjunto
con un pueblo bravo, un pueblo recio, el camino para que Chile conociera su libertad y para que fueran las y los chilenos quienes eligieran a sus propios gobernantes en lugar de vivir bajo el dominio de una corona extranjera. Fue O'Higgins quien creó la nacionalidad chilena, de la cual estamos tan profundamente orgullosos y que Chillán representa también, para todos los que hemos nacido en este suelo. Y desde entonces podemos realmente llamarnos compatriotas. Y es por eso que cuando recordamos a O'Higgins, recordamos también que somos un país libre y que esa libertad fue cara y debemos cuidarla. Hoy, compatriotas, es importante y los invito a que todos y todas, más allá de cualquier diferencia, cuidemos esta herencia de O'Higgins y compañía. Cuidar nuestra libertad y cuidar hoy día nuestra democracia. Porque es solamente en democracia donde podemos trazar como iguales el presente y el futuro que queremos, donde podemos levantar nuestras voces, donde nuestras legítimas discrepancias se pueden hacer escuchar en el foro público, donde podemos discutir nuestras ideas sin imponer unas ni prohibir otras, sino decidir a través de la escucha y de la deliberación. Y ese legado fue construido, compatriotas, por muchas generaciones, de hombres y de mujeres, muchas veces negadas por la historia. Y tiene su origen en justamente quienes lucharon por nuestra independencia. Hace poco más de un mes se cumplieron 2 siglos desde que Bernardo O'Higgins abandonó estas tierras con destino a Perú en el exilio, después de mostrar su pecho y abrir su pecho ante la oligarquía chilena y decirles que él no estaba disponible para el derramamiento de sangre en nuestra patria. Fue O'Higgins también quien luchó permanentemente por construir la Armada Libertadora y con grandes sacrificios para nuestro pueblo en momentos difíciles, se preocupó también de los pueblos hermanos, porque O'Higgins entendía perfectamente que la libertad de Chile no era sostenible sin la libertad de toda América Latina. El presidente de la República, Gabriel Boric, en Chillán Viejo, en el día del natalicio de Bernardo O'Higgins, haciendo un poco referencias históricas y también con mezcla de cosas de la actualidad. Vamos a tener más cobertura pronto en las entregas noticiosas sobre ese tema. Volvemos a la mesa, María José Hoffman. Estábamos en la conversación y en la discusión ya de actualidad, tema convenios y el cambio de gabinete. Volvamos a enfocarnos ahí, si fue un cambio de gabinete que a ustedes les da esperanza y en función también de lo que conversaron el jueves, sí, con el presidente de la República, de un nuevo trato, de un nuevo diálogo, de una nueva forma de... Porque entiendo que no conversaron tanto de las reformas en sí, sino que del espíritu, del ánimo político de diálogo que requiere tanto este país. Mira, lo primero un comentario pequeño porque de verdad, Gonzalo, me impresiona la falta de autocrítica o el negacionismo que tienes sobre los casos de corrupción que están produciendo hoy día en tu gobierno. ¿En qué sentido? Y creo que eso contribuye muy poco al espíritu de lo que está tratando de hacer el presidente Boric. En segundo lugar, yo te quiero contar que esa... interpelado. ¿En qué sentido negacionismo. Nunca reconoces lo que han habido, lo que ha ocurrido con funcionarios de Revolución Democrática. Y lo he denunciado siempre. Fui el primero en denunciarlo. Y pero tú no has hablado de Enlace Urbano, Fundación Atacama Sueño, Fundación En Red, Fundación Kimun, Fundación Local, Fundación Vladimir Nazor y Hernando Magallanes, Fundación Coigo, Fundación Arquiduc, que son todas vinculadas a Chile Vamos. No hay ninguna vinculada a Chile Vamos. Todas las que acabo de decir son o convenios entregados por el gobierno de Sebastián Piñera o por el Gore de la Araucanía, que es de Chile Vamos. Entonces, y yo no digo que eso sea tu culpa, pero no digas que yo estoy negando algo, porque yo no he negado nada. Cuando la directora de presupuesto rebaja las exigencias para que esto se apruebe, nos merece una duda. Lo que hemos visto son transferencias
inmorales de recursos públicos a fundaciones en los que casos no que están acabo de mencionar haciendo también. su pega. Las tenemos en todas las regiones, me conozco los casos de memoria. Pero tu negacionismo frente a esos casos y la falta de autocrítica es impresionante. No, yo quisiera avanzar. Sí, porque la acusación es muy grave. Es que la acusación es muy grave. La forma de enfrentar las acusaciones no es interrumpir, es esperar tu espacio, que termine María José, que le cuesta hablar, para que termine, luego vas a poder contestarle. Pero ¿me puedes decir qué he negado? No, si no te voy a contestar a ti, voy a contestar tu pregunta. No, pero la pregunta y luego sí, pero si ordenemos. Yo niego el caso de convenio. Ya. Tú me has tenido aquí hablando del caso de convenio 6 veces. Ok. ¿He negado alguna vez algún aspecto del caso de convenio? ¿En qué niega Gonzalo Winter el...? Me parece que no reconocer concretamente hoy día que hay casos que están vinculados a funcionarios y que eventualmente, no me refiero al tema jurídico, al tema, digamos, que estamos viendo en la Fiscalía, sino que puntualmente, como cuando vemos un partido que ha liderado estos casos, me parece que no reconocer que la salida de Jackson era necesaria para entender no solamente lo político, sino también lo jurídico. Él puede tener una evaluación política. Está pasando una evaluación política a negacionismo a un caso de corrupción. Son dos cosas completamente distintas. Está bien, pero... No he negado ningún aspecto del caso. Otra cosa es que tengo una evaluación política distinta a la tuya. Que eso es legítimo. Estamos en democracia. Eso es tener visiones distintas. Pero yo no he negado casos de corrupción. Además, no estás contribuyendo al espíritu de lo que está planteando el presidente cuando saca al presidente, cuando saca al ministro. ¿En qué se refiere? Para que conteste directamente. Porque hay una interpelación. ¿En qué no representa lo que ustedes le escucharon al presidente Boric, Gonzalo Winter, hoy día? Yo creo que los casos que hemos visto son graves. Y acá lo que corresponde de partida... Están todos de acuerdo, ¿no? Primero en decirlo. Sí, pero no está reconociendo que hay un líder político que podría estar eventualmente vinculado. Y eso es terrible. Que podría estar eventualmente vinculado en lo político. Una persona que demostró una superioridad moral infinita y que hoy día no la tiene. De un gobierno que llegó a decir que iba a hacer las cosas distintas y que no las está haciendo distintas. Un análisis político que me parece súper interesante, pero que no tiene nada que ver con negar los casos de corrupción. No se trata solo de reconocer, no se trata solo de decirlo. Hay que hacer acciones. También me gustaría ver querellas por parte de tu partido con respecto a lo que ha ocurrido hoy día en el gobierno. Les están haciendo un daño tremendo lo que está pasando en el país. Podría estar eventualmente involucrado. Esa es tu crítica a mi posición. No, me parece que no digo que podría estar eventualmente involucrado. No tiene ninguna autocrítica de lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la autocrítica que tiene Gonzalo Winter sobre lo que ha ocurrido? O sea, obviamente que como gobierno haber nombrado funcionarios que hacen convenios, que firman cuestiones que no deberían firmar, que le entregan, en el caso de Antofagasta, que el adjudicador le adjudica unos fondos a una fundación que no tiene giro de obra, que no tiene experiencia, que la única razón por la cual se lo adjudica es la cercanía entre el adjudicador y el adjudicatario, es algo de lo que tenemos que hacernos responsables todos como oficialismo. ¿Y es una vergüenza. ¿Y cómo se hace responsable? Bueno, poniendo las querellas, las denuncias, no hay ningún presentado ninguna querella. Sacando al CEREMI, sacando a todas las personas que están involucradas. A eso me refiero con negacionismo. ¿Cómo? Pero no has presentado ninguna querella. Pero la única forma de presentar rarísimo lo que está pasando en TVN en este momento. No en TVN. Reconozco, me refiero... Está pasando, no se dice, mucho. Está en un debate político. Gonzalo Winter, no acabo de dimensionar las cosas. Es tremendo o curioso lo que está pasando en TVN en este momento. No como institución, como espacio... Como en el programa, en esta mesa, en este momento, no estoy de acuerdo con mi contradictora, que es bien distinto a lo que está pasando. Por las pantallas de TVN. Ah, muy bien. Está bien, te he hecho el punto. No, nada que ver con... Pausa y volvemos. A pelear con TVN. No, espérese un segundo y ya volvemos. Los problemas que tengo. Vamos a un corte. Estamos de vuelta en Estado Nacional. En Toyota, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Es por eso que Toyota hace más de 20 años, junto con sus autos eléctricos híbridos, autos recargables son parte de la solución y ya han acelerado el cambio, disminuyendo miles de toneladas de dióxido de carbono y ahorrando millones de litros de combustible. Toyota Don't Stop. El camino a la carbono neutralidad no se detiene. María José Hoffman, que participó, el diálogo, y aquí hay otros actores políticos, el diálogo fructífero, el diálogo constructivo, el diálogo que uno esperaría para un país que quiere progresar, ¿se detiene? ¿Es posible construir o va a ser un albur esta reunión de franqueza del jueves? Vamos a hacer todo el esfuerzo por lograr poder conversar en temas importantes. Lo primero que le planteamos al presidente y que yo creo que lo acogió fue tratar de tener un diálogo más amplio. Hay problemas, Matías, que se vienen arrastrando hace mucho tiempo y no porque nosotros creamos que hay una pésima gestión por parte del gobierno, no nos vamos a olvidar, vamos a ser indiferentes con lo que está ocurriendo. Hay una crisis grande en la salud, tenemos la cifra récord de personas que están hoy día esperando por una operación, tenemos una crisis tremenda en economía y
Creo que el gobierno tiene muchas trancas todavía para empezar a hablar de crecimiento, no solamente de impuestos. Una crisis también en vivienda, no hemos avanzado lo necesario. O sea, el gobierno está haciendo agua por todas partes. Y si este diálogo, porque la verdad es que fue más bien, nos dijimos cosas tensas, siempre con respeto, eso no hay que decirlo. Yo espero y quiero creer en esa voluntad. Pero también tenemos malas experiencias, Matías, con los diálogos. Acuérdate cuando nos sentamos en la mesa de seguridad, en la oficina de al lado, el presidente estaba conversando sobre los indultos a los delincuentes. Entonces, uno también llega con cierta desconfianza. Acá lo que tiene que ocurrir para que esto se concrete, y la estrategia que decidimos entre todos, es que los ministros también sectoriales podamos avanzar con encargados de los partidos para ver dónde están los nudos en la reforma. En la reforma de pensiones es evidente y nosotros también tenemos ciertas líneas rojas y el presidente lo sabe. Pero esto no es nosotros no cambiamos un mal ministro por para una mala reforma, al contrario, la voluntad existe. No estamos obligados a llegar a acuerdos, pero sí a conversar. Sentarse en una condición de la política. Una condición de la política, pero no necesariamente se va a llegar a acuerdos, porque piensan, y legítimamente, muy distinto en cómo afrontar las pensiones en Chile, por ejemplo. Natalia Piergintelli, ¿cómo se puede hacer de que los diálogos sean virtuosos en conseguir cambios? Y cambios consensuados. A ver, yo creo que lo primero es que yo veo una actitud, sobre todo del gobierno en materia, por ejemplo, del pacto fiscal, tremendamente abierta a recepcionar aquellas cosas que eran complejas tanto para la oposición como para los gremios empresariales, como el impuesto al patrimonio y otros. Por lo tanto, veo ahí una voluntad de entender que no es solo que no tengamos la mayoría, sino que los sectores que tenemos al frente representan legítimos intereses y además en el fondo son, en el caso del sector privado, los creadores de empleo, etc. Veo que en el tema previsional tenemos un poquito más de complejidad, porque yo creo que ahí tenemos una diferencia conceptual de principio, que es que para nosotros es muy relevante instalar un sistema de seguridad social. Eso sumado con aumento en las pensiones. Pero yo creo que para la oposición es más bien seguir con el modelo de capitalización individual y que aumenten las pensiones. O sea, yo nunca he dicho que la oposición no quiere que aumenten las pensiones. Eso es un punto interesante, porque en la discusión unos y otros se acusan como que al otro no le interesa. No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Creo que tenemos una diferencia de principio, creo que tenemos una diferencia de mecanismo. Hay métodos para llegar a lo mismo, que es mejorar las pensiones. Pero no me cabe la menor duda que Bópoli, la UDI, RN quieren aumentar la PGU y quieren aumentar, quieren eliminar la labor de las mujeres. O sea, Gonzalo Vinter tiene la misma idea de la intención de sus opositores, de sus adversarios, a que tienen la intención de mejorar las pensiones, ¿o no? Sí, creo que ellos preferirían que las pensiones sean mucho más altas y que Chile esté mucho mejor. Creo que discrepan en el creo que le desean lo mejor a los chilenos. Ahí la cosa se enreda después. Primero quiero decir que estoy feliz que la UDI que haya vuelto a la mesa. Me parece que es extremadamente relevante que recuperemos la capacidad como país y como clase política, por decirlo de alguna forma, no me gusta el concepto, de dialogar porque es extremadamente necesario y urgente. María José plantea la importancia de ampliar la mesa. Yo me imagino que se refiere a ampliar los republicanos. No. Para variar me entendiste mal. Me desdigo, pero me desdigo de inmediato entonces. Es ampliar los temas de conversación. Para nosotros es inmoral sentarnos sin hablar de la Araucanía cuando tenemos que resolver muchas reformas. Ni un problema con eso. A ver, tenemos una urgencia en materia de pensiones que es muy radical, muy urgente. La mediana autofinanciada de una pensión hoy día de una mujer es de 45.000 pesos. Y la mediana autofinanciada de un hombre es de 145.000 pesos. Entonces, en este momento tenemos un sistema de capitalización individual que hizo agua porque no entrega pensiones, que era la promesa que tenía. Por el contrario, sí obtiene un gran poder al decidir dónde se invierte y dónde no, ¿cierto? Y grandes ganancias. Y para nosotros hay aspectos que veo que tenemos diferencias que van a ser relevantes en esta discusión y las quiero decir respetuosamente. La primera, para nosotros la separación de la industria es extremadamente relevante toda vez que hoy día las AFP no viven necesariamente de las ganancias de aquello que hacen bien, que es invertir en el mercado financiero estos dineros para hacerlos crecer, sino que viven en gran parte del 1,12% en promedio que les ponen los chilenos para administrar la pensión. Y nosotros creemos que en eso las AFP no tienen una ventaja comparativa y que por el contrario el Estado eso lo puede hacer bien. ¿Y usted se los quitaría o le pondría competencia? ¿Cómo? ¿Les quitaría eso o les pondría competencia? Me estás confundiendo dos cosas. Yo no estoy hablando... No en la administración de recursos, sino que en el back office. Yo creo que es irrelevante respecto a la competencia ese aspecto, ¿ya? Pero eso permitiría que de la cotización de los chilenos y las chilenas, 1,12 más
vayan a su cuenta. Sí, claro. Y respecto al seguro social, yo creo que ahí ¿Y quién paga ese back office? Si ese 1,12 completo. es parte de las rentas generales del Estado, pero sería muchísimo más barato porque el Estado ya cuenta con esa institucionalidad. ¿Sabes lo caro que es tener oficina en todas partes? El Y Estado además ya paga tiene mucha publicidad, El que es un Estado ya tema- tiene oficina en todas partes y no tendría que hacer los gastos tremendos en publicidad en partidos de fútbol, en personas que están afuera del metro, etc. Y hay otra diferencia que creo que es relevante, que es que la construcción de un seguro social, aparte de la cuenta de capitalización individual, permite subir las pensiones ahora y no a futuro, que yo creo que es más o menos lo que Aumentar está... la PGU también. Sí, claro, pero Aumentar la nosotros creemos que PGU a través del ahora. Seguro Social y a través de la PGU se debe aumentar la pensión y la oposición cree que solamente a través de la PGU. Francisco Undurraga. A ver, yo rescato la voluntad de diálogo. Creo que si uno está en política, efectivamente está para dialogar, no para trincherarse. Sí concuerdo que aquí nosotros como Chile Vamos estamos corriendo un riesgo, porque estamos haciendo un acto de fe de que efectivamente vamos a sentarnos transparentemente a dialogar. Y vuelvo a insistir en lo que dije al inicio. A mí no me ayuda en esa línea de buen entendimiento que la ministra, que está a cargo del tema que tanto nos convoca en este instante, que es el previsional, siga insistiendo desde Rancagua al sur con visitas legítimas, porque todo ministro tiene el derecho de ir a cualquier parte de Chile a contar lo que quiere hacer. Incluso más, yo prefiero que más que a contar, digamos, a efectivamente mostrar lo que se está haciendo. Pero en este caso, el presidente de la República, que nos invitó a nosotros a conversar, nos otorgó o nos dio el punto de que mientras conversamos no lo vamos a tratar en ámbito legislativo. Pero la ministra hoy día lo que está haciendo es jugándole chueco al proceso, porque está vendiendo algo que no va a ser real. Porque si va a ser real, no tiene ni un sentido que nosotros conversemos. O míralo por el otro lado, que una ministra tiene el derecho a instalar una discusión sobre la cual se está trabajando, porque una de las cosas también es que las personas solo se quedan con los titulares y no somos capaces de hacerlo entender la complejidad de una Natalia, reforma. yo creo que tú me lo estás diciendo en forma honesta, pero no le faltemos el respeto a la gente. La gente, el día 5 de octubre del 88 contra una dictadura, votó que no, con toda la propaganda oficialista. Un día 4 de septiembre del año pasado también votó que no a un pésimo proyecto constitucional con toda la propaganda oficialista también. O sea, no vengamos a atribuirle a sectores que hoy día estamos en la oposición la varita mágica para encantar a la gente por encantar a la gente. A la gente no se le engaña. La gente sabe efectivamente, y la prueba está en las encuestas que dicen que más del 70% de los chilenos quiere que sus dineros vayan a las cuentas individuales y no quieren lo que ustedes están señalando como sistema de seguridad social, es un hecho también. Entonces, si el gobierno no quiere conectarse con la gente, y tal como lo señaló el presidente también, no en tono de amenaza, según me informaron, porque yo no estuve en la reunión, sino dijo, yo podría tener la opción de gobernar para la gente que hoy día me está siguiendo. Parte de las conversaciones, las discusiones en temas técnicos, no solamente en esta reforma, sino que en muchos otros, vamos a ver si este espíritu de diálogo germina o no, o si se queda solamente en eso, en reuniones, buenas fotos y buenas intenciones. Francisco Undurraga, María José Hoffman, Natalia Pergentile, Gonzalo Vinter, muchas gracias por estar aquí esta mañana de domingo. Y no pierdan más el tiempo, cámbiate hoy a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Cambiarse a RexMás es un proceso rápido, fluido y fácil. ¿Y la competencia hace cuánto que te tiene esperando? Bueno, en RexMás trabajan comprometidos para entregar el mejor servicio. Conoce más en rexmas.com. Pausa y volvemos. A la vuelta estamos conversando aquí con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Esperen. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya lo habíamos anunciado, está con nosotros en nuestra mesa de conversación el nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Matías, Connie. Dos o tres ya. Sí, todavía. Muy buenas tardes ya. Un gusto de tenerlo. Sí, ya, buenas tardes. Partamos, mientras hay mucho que conversar, obviamente, pero partamos por lo más contingente. Hay una cantidad de escuelas, colegios, liceos afectados por las inundaciones, por el sistema frontal. Entonces, queremos saber primero cuál es la situación, cuántos niños, digamos, no van a poder tener clases mañana. Mira, esperamos que no exista ningún niño que mañana pierda clases. Una de las tareas que tenemos en el sistema es darle la mayor estabilidad posible y asegurarnos que todos vayan la mayor cantidad de tiempo
a clases. Pero hay colegios que no se van a poder utilizar hay mañana. 55 establecimientos educacionales con algún nivel de afectación. Estamos hablando desde una gotera en una sala a alguna situación un poco más compleja, pero solo 4 de ellos tienen niveles de afectación mayor, ¿no? Estamos hablando de uno en la región de Valparaíso, otro en la región de O'Higgins, los otros 3. Esperamos que estos se puedan resolver, digamos, rápidamente durante el día, de manera tal que en el peor de los casos podamos perder solo el día lunes. Estamos hablando de que en estos 55 establecimientos educacionales a nivel nacional, bueno, en las regiones afectadas, cerca de 13.000 estudiantes se verían afectados de manera directa, pero estamos considerando que no sería necesario suspender clases ni nada por el estilo. Ni siquiera en esos 4 establecimientos que dice usted que no se pueden usar mañana. Si es que tomamos alguna medida que sea algún tipo de redistribución de los estudiantes o si se logran durante el día resolver las dificultades que han habido ahí. Porque ¿de qué tipo de cosas estamos hablando? De filtraciones, estamos hablando de cosas tampoco tan estructurales, ¿no? Es algo que vamos a revisar durante la tarde con la Subsecretaría de Educación y con los CEREMI de las regiones afectadas. Ya, pero ¿podemos garantizar entonces que no habrá suspensión de clases en ningún colegio del país? En principio no, excepto en estos 4 que podrían haber algún tipo de dificultad y si es que el sistema de emergencia nos solicita algún establecimiento, por ejemplo, para tareas de albergue, digamos, y ahí frente a eso nadie... ¿Hay algunos que ya están siendo utilizados? Sí, para hay algunos que albergue? están siendo utilizados. Esperamos que esos puedan ser liberados durante el día de hoy. Si es que no es el caso, obviamente también tenemos que pensar cuáles son las medidas para redistribuir a esos estudiantes. Y ya. Entonces, pero la suspensión, porque usted dijo, vamos a evaluar en la tarde. Solo, digo, la gente que está mirando y los padres de niños en los colegios, ¿la suspensión se va a resolver cuándo? ¿Hoy día en la tarde? Hoy día en la tarde, sí. Ya. Hoy día en la tarde tenemos reunión con los CEREMIs de las regiones afectadas Ya. y con la Subsecretaria de Educación, que es la que está monitoreando más directamente este tema. ¿Cuáles son esas regiones más afectadas en Valparaíso, estos términos? O'Higgins, sí, Valparaíso, O'Higgins, en Ñuble también. Pero principalmente Valparaíso, O'Higgins, ahí es donde tenemos los 4 casos más del... ¿Y localidades específicas? Tenemos en Puchuncaví, tenemos en Granero, tenemos en Quilpué. Son esas las comunas donde tenemos más dificultades también, en términos de cantidad de establecimientos con algún tipo de daño. Entremos en materia de lo concerniente al ministro Nicolás Cataldo, que entra para hacerse cargo de una de las áreas más sensibles desde que un país es país. La educación es uno de los temas prioritarios. Y no siempre lo es, lamentablemente, la calidad. Pero partamos por lo político, porque para muchos se ponen un poco tensos en decir, a ver, ¿por qué un ministro comunista? ¿Qué señal nos quieren dar? ¿Cuál es el sello que va a dar Nicolás Cataldo, que es militante del Partido Comunista, lo requete contra sabemos? ¿Cuál es el sello que usted quiere ponerle a este ministerio? Mira, el primero es de mejorar la gestión. Yo diría que una de las grandes dificultades que tienen ministerios tan grandes y tan complejos, o sea, estamos pensando en que Mineduc gestiona 14 billones de pesos del presupuesto de la Nación, el segundo presupuesto más importante de todo el Estado. Tiene instituciones que administran los contratos más grandes del Estado, ¿no? Como el del programa de alimentación escolar de la JUNAEP, por ejemplo. Por lo tanto, estamos hablando de una cartera compleja. 3 subsistemas, 3 subsectores, ¿cierto? Como el de la educación inicial, escolar y superior, que alrededor de 5,6 millones de estudiantes concentran ellas 3. Por lo tanto, la tarea de conducir el Ministerio de Educación es una tarea tremendamente compleja, muy pesada. A mí me tocó ser subsecretario de Educación durante los primeros 6 meses del año pasado. Y por lo tanto, cuando el presidente toma la decisión de hacer un ajuste, creo que privilegia harto reforzar la gestión de la institución. Y claro, ¿La gestión de su antecesor, Marco Antonio Ávila, estaba deficiente? O sea, naturalmente cuando hay ajustes, yo creo que hay distintos tipos de evaluaciones y distintos tipos de gestión. Y evidentemente, si hay un cambio es porque no está completamente bien afinada esa ¿Pero ese era el problema de Marco Antonio Ávila, el problema de gestión? ¿Cuáles son los detalles del presidente en la evaluación? Es algo que tiene que responder el presidente. No soy yo el responsable. ¿Pero qué le encargó poner el énfasis dónde? ¿Dónde podría haber, vamos a poner el símil con un auto que tiene 4 ruedas, no 3? ¿Qué rueda estaba habría que inflarla un poco más? ¿Dónde estaba la atención puesta? Mira, yo creo que las atenciones se pusieron donde correspondían. A nadie le puede quedar duda de que el énfasis principal de la gestión del ministerio, lo digo porque me tocó estar allí durante la primera etapa el año pasado, fue la reactivación educativa y sigue siendo la reactivación educativa, es decir, la recuperación de aprendizaje post-pandemia, que tiene algunas condiciones habilitantes previas, como por ejemplo asegurarnos de que los estudiantes comiencen a volver a estudiar, ¿no? O sea, tuvimos un salto importante el 2023. Ahí hay un énfasis. Hay un énfasis que es el énfasis. El énfasis. ¿No? O sea, desde el punto de vista pedagógico y educativo propiamente tal, no hay otra cosa más importante
no para el ministro Ávila o para mí, que hoy día me toca ser ministro. Yo creo que debería ser una tarea de país. ¿Y siempre la tuvimos? Sí. ¿Se perdió a su juicio en algún momento ese como el foco esencial, que sea la sala de clases? Es súper buena la pregunta, Matías. ¿Sabes por qué? Porque se perdió, creo yo, el foco, pero no se perdió porque el Ministerio de Educación haya dejado de trabajar en aquello. Se perdió porque el debate educativo se nos terminó yendo a cualquier otra parte, excepto en lo importante. Entonces, por eso es que yo lo he dicho en cada una de mis salidas comunicacionales, en la prensa, escrita y en la televisión, de la invitación a la oposición a dialogar y a no convertir educación en una trinchera. ¿Por qué es importante? Porque lo que está en juego en la reactivación educativa es algo que nos va a acompañar por décadas. No es algo que se vaya a resolver de un año para otro. No es un problema de poner 10.000 pesos más por estudiante y esto se resolvió. Esto es un proceso que tiene que ser consistente en el tiempo. Y si no lo asumimos de esa forma, estamos muy fregados como sociedad. Vamos a ir a ese punto también, ministro, pero quiero solamente decirle, hay personas, sobre todo en la oposición, que dicen que les asusta que sea un comunista el que lidere esta cartera, la cartera de educación, y el gran susto está en la posibilidad de adoctrinamiento, de que usted se ponga desde esa cartera a adoctrinar a los niños, a los estudiantes. ¿Qué les dice usted? Bien. ¿Qué garantía les da de que eso no va a pasar? 3 cosas, Connie, que yo creo que son importantes. La primera es que también hay mucha gente en la oposición que no tiene ningún temor. Y al contrario, incluso han dicho públicamente que me conocen, de que confían, de que hay que dar la oportunidad, etc. Lo segundo es que yo creo que habla desde una profunda ignorancia quien señala aquello, porque de partida estamos hablando de más de 11.000 establecimientos educacionales, un currículum nacional con un Consejo Nacional de Educación que es el que aprueba las modificaciones curriculares, que encabeza hoy día Luz María Bach. No sé si la conocen, pero probablemente está también en una distancia ideológica, si uno quisiera mirarlo en comparación a mí, pero no tengo duda que vamos a tener el mejor diálogo y va a ser muy fructífero. Entonces estoy seguro de que el Consejo Nacional de Educación... Es un punto. En lo político pueden estar, a lo mejor... Pero no es sé, relevante. Eso, es relevante. No. Y en materia educacional, ¿usted tiene coincidencias con las personas que piensan distinto? Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, la hemos tenido varias veces. Ya. Es por eso que quienes han hablado y han sostenido que me conocen y que tienen una buena opinión de mí, lo hacen, porque no ha tocado trabajar anteriormente, no lo hacen desde... no es gratuito, ¿ya? Ahora, lo que quiero decir es que hay un sistema que funciona y que ordena la discusión curricular. Esto no es discrecional, no es arbitrario, más que discrecional. No es arbitrario. A uno no se le ocurre hacer una reforma curricular porque te tocó llegar al ministerio y no te gusta el currículum. Hay plazos, hay momentos, hay procesos, hay consultas, hay aprobaciones que tienen que haber. Entonces, yo diría que hay una segunda cosa que tiene que ver mucho con la ignorancia. Y en tercer lugar, hay algo que me preocupa más. A ver. Y que tiene que ver con cuestionar a una persona, más allá de si se trata de mí o no, solo por su militancia. Creo que no es propio del 2023, no es propio del año en que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado. No habilitar a alguien solo por su militancia o su forma de pensar creo que es algo complejo. Y pone en riesgo, a mi juicio, el acento principal que debería haber en 50 Y en ese años punto después del usted golpe. reconoce que eso corre para todo, en todas las direcciones, pasa con usted porque es comunista, pasa con una persona que puede ser republicana, con una persona que eventualmente hizo una disquisición intelectual sobre un régimen en particular. Es decir, Yo creo que siempre hay límite, ¿eh? que hay cancelaciones en Chile culturalmente por formas de pensar y por proveniencia ideológica. No tengo ninguna duda. ¿Izquierda y de aquello. derecha? Por supuesto. Yo no tengo ninguna duda de que eso está pasando y eso es algo muy triste y que no contribuye para nada a la construcción de un clima democrático adecuado, digamos, y pone en riesgo la democracia, es más. Cuando se pierde la capacidad de dialogar, está en riesgo la democracia y los problemas de la democracia solo se pueden resolver con más democracia. Ahora, siempre con límites. Yo lo dije también en una entrevista, o sea, cuando se plantea en estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado, revisar la historia, yo creo que siempre está disponible para revisarla. Soy profesor de historia, no puedo estar más de acuerdo con aquello. También sé que no existe la verdad histórica, que hay distintas formas de interpretarla. Pero su partido hay plantea hechos. que existe una verdad histórica. Pero hay hechos históricos que son incuestionables. Hoy día me apareció en la mañana un TikTok que creo que es bien simbólico de aquello, de esta discusión, donde está Camilo Escalona, está Gutiérrez, están, creo que en TVN, ¿no? Es de algunos años atrás. Hermógenes Pérez de Arce y el nieto de Augusto Pinochet. Y hay cosas que no se pueden cruzar, límites que no se pueden cruzar. Hubo torturados, hubo asesinados, hay desaparecidos. Eso pasó.
hubo un golpe de Estado, se interrumpió la democracia de manera violenta. Entonces, hoy, 50 años después, más allá de cuáles son las causas, y ahí pueden haber las posiciones que quieran tener, quienes quieran sentirse convocados a analizarlo, lo que no se puede poner en duda es que la interrupción de la democracia nunca es aceptable y que la violación a los derechos humanos nunca es aceptable en ninguna sociedad democrática y en ninguna sociedad civilizada. Ministro, su primer desafío sin duda es detener, de alguna manera, el paro de profesores que está anunciado que va a votarse esta semana, ¿cierto? Que sería un paro indefinido. ¿Puede garantizar usted que no habrá paro de profesores? ¿No habrá un tercer paro y paro indefinido de profesores? Porque usted ya les hizo una propuesta, les mandó una carta el viernes con una propuesta concreta. Sí. No puedo garantizar que no va a haber paro, pero puedo garantizar que voy a hacer todo mi esfuerzo por evitar que haya un paro en lo que a mí corresponde. Pero la decisión es de los profesores y profesoras. Ya, pero... Lo primero que quiero decir ahí, Connie, es que yo esperaría que una movilización como esa, digamos, una paralización de actividades en un contexto como el que estamos hoy día, con las problemáticas que tienen los estudiantes que enfrentar en el contexto de la reactivación y la recuperación de aprendizaje, con los resultados que tuvimos del CIMSE, ¿no? Y ojo, que no son particulares de Chile, ¿eh? Si uno mira mediciones internacionales, esto más o menos está ocurriendo en todo el mundo. Pero no yo diría que ojalá... Ese no es mucho consuelo, digamos. No, para nada, pero solo digo que es parte de un fenómeno mundial a propósito de los efectos de la pandemia. O sea, es como para entenderlo en un contexto mucho más amplio. Pero yo esperaría que una movilización de esas características sea siempre una solución de última ratio. No pero los profesores ya han parado 2 veces. Por eso es lo que yo estoy planteando como criterio. ¿Qué significa 2 veces con niños sin clases, en un contexto, como usted dice, de crisis educativa, donde la prioridad es que los niños no falten ni un día más a clase? Así es. Y es por eso, o sea, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo creo que efectivamente, por eso digo, cuando se ejercen ese tipo de acciones tiene que ser algo de última ratio. Creo que hay espacio para el diálogo y para construir distinta a una movilización de fuerza, y espero que no ocurra. Ahora, para eso estamos trabajando con el gremio. Hubo una propuesta que hicimos nosotros a la carta que ellos respondieron al exministro Ávila. Entiendo que fue muy bien recibida en la Asamblea, ¿no? Creo que fue un 89,85% de asambleístas que valoró la carta. Es una buena señal de cara a la consulta que viene. En esa carta concretamente, ustedes, el gobierno, le propuso, ¿cierto? Le ofreció, digamos, pagar, porque es el gran tema, la deuda histórica. El pago de la deuda histórica de los profesores en los casos más urgentes, que corresponde, según esa carta, al 25% del total, ¿cierto? Estamos hablando de cuántos profesores, de cuánta gente y cuánto cuesta eso. Mira, son algunas preguntas te las puedo responder ahora y otras que van a tener que esperar un poco. Porque estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda precisamente en aquello. Pero para ofrecer algo hay que saber que uno tiene la plata, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, tanto esto como lo de la deuda educativa, lo del CAE, ¿no? Sí. Ambas cosas van en el marco de la discusión presupuestaria y no por la vía de nuevo pacto fiscal o reforma tributaria. Es decir, van a tener que ser enfrentados con recursos del presupuesto. Es más, se está trabajando precisamente en la construcción de la Ley de Presupuesto 2024 para poder absorber allí estos casos, estos casos urgentes del que habló el presidente el 1 de junio. Cuando el presidente dijo... ¿Cuáles son esos casos urgentes? Los casos urgentes es algo que naturalmente tenemos que precisar. Para nosotros hay variables como la edad, por ejemplo. Naturalmente un caso urgente es el de un profesor mayor respecto a uno que tiene menos edad. Es difícil entrar en este debate de lo urgente, ¿no? Sí. Cuando se ha esperado tanto tiempo. Hay que definir la urgencia. Pero hay que definirlo y siempre hay que establecer criterios. Por ejemplo, un criterio es la edad, ¿no? ¿Cuál es la edad de corte? Nosotros tenemos una propuesta, una posición que no hemos conversado aún con el Colegio de Profesores. Tenemos que conversarlo. Por eso es que hay cosas que yo no te voy a poder aclarar ahora. No les voy a notificar a Carlos Díaz por la tele. No, pero ¿cuántos profesores están en ese caso de urgencia? Hemos hablado del 25% de los afectados, que nosotros estimamos alrededor de 15.000 a 17.000 profesores o profesoras. ¿Ya? Porque también hay que hacer los cruces lo más cerca posible del momento de los análisis con el registro civil, porque obviamente todos los días estamos frente a la potencialidad que ¿Cuánto costaría una política como esta o la resolución parcial de esta política? Mira, nosotros habíamos hecho estudios, porque a mí me tocó trabajar este tema en Bachelet 2, cuando fui asesor del Ministerio de Educación, y también trabajar en la propuesta en el programa. Esta va a depender mucho de cuáles van a ser las bonificaciones que se van a poner y los valores de las bonificaciones. Eso es algo que se está determinando con la Dirección de Presupuesto, porque como hay una discusión que va a ir en el marco de la Ley de Presupuesto... pero estamos hablando de cuánto más o menos, porque lo que está claro
es que no hay recursos hoy día para pagar la totalidad de la deuda histórica, ¿sí? No. O sea, Connie, esto es un debate que ya se ha avanzado bastante con el propio Colegio de Profesores. Todos están conscientes de que esto es una reparación. Es un bono reparatorio y así se porque señaló. No se puede saldar la deuda completa. Mira, la deuda completa aproximadamente son como 12.000 millones de dólares. Claro. Ya estamos hablando de 4 puntos del Producto Interno Bruto, aprox, ¿no? Dependiendo del valor del dólar. El sentido de realidad indica que eso no se puede afrontar. Y los profesores eso lo tienen claro. O sea, eso es lo que se planteó en el programa. Eso es lo que el presidente Boric le dijo al Colegio de Profesores cuando era candidato. Eso es lo que hemos estado trabajando en la mesa desde el año pasado hasta ahora. Eso es lo que finalmente está sobre la mesa. Entonces, es un falso debate esto de que hay que pagar toda la deuda histórica. La deuda de 12.000, ¿cuánto hay disponible para poder hacer frente a las obligaciones que ustedes eso es lo que eso es lo que está trabajando la Dirección de Presupuesto en términos de montos. Lo que pasa es que si yo digo cuántos profesores podrían ser estos 25% y te digo cuál es el marco presupuestario, o es cosa de hacer el ejercicio aritmético y te podría dar una cifra, ¿no? Entonces creo que no es bueno entrar en eso cuando todavía, y parte de la respuesta que le dimos a los profesores es, vamos a tener una mesa para poder precisar estos detalles con ellos, porque antes que con cualquiera tenemos que trabajarlo con ellos. Ya, ¿cuándo se va a pagar? Y lo que sí es importante, Connie, a principios de diciembre entraría el proyecto de ley. Principio de diciembre para empezar a pagar el 2024. Va a depender de cuánto demore la tramitación legislativa. Ya, y quiero preguntarle también si la condonación del CAE es un tema prioritario para usted y si va a ser universal, si es prioritario. Pero eso a la vuelta de la pausa, porque vamos rápidamente a un corte, estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional está el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Son tantos y tantos los temas, pero mira, vamos a priorizar en uno al menos. Algunos hablan de terremoto educacional. Cuando uno ve, por ejemplo, que el año 2022 61% de los niños o niñas, en fin, 61% de kinder y prekinder faltaron más de 6 semanas al año a su colegio. Hay niños que ni siquiera se están exponiendo a un bueno o un mal profesor, un bueno o un mal sistema. No se están exponiendo a la educación. ¿Usted cree que es un terremoto educacional? Y hay muchas otras cifras, pero no tenemos tiempo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el diagnóstico es absolutamente compartido y pocas veces se da en educación que hay un nivel de consenso tan amplio, ¿no? Oposición, gobierno, investigadores de un lado o de otro, las fundaciones. Y creo que eso representa una tremenda oportunidad para enfrentar el problema. Cuando vemos los resultados, por ejemplo, las pruebas estandarizadas, como el CIMSE, donde en matemática vemos un retroceso muy significativo, donde las brechas de género también que se provocan son importantes y cuando se había logrado revertir de alguna manera aquello. Cuando vemos que la asistencia escolar y la inasistencia grave son altas, cuando vemos la cantidad de licencias médicas de los profesores y profesoras, o sea, es un conjunto de factores que nos llevan a un escenario en el que si no tomamos medidas pronto, estamos en un serio riesgo como país. Y se han tomado medidas. Ya, y eso le quiero preguntar porque cuando se habla de terremoto, cuando en Chile, que conocemos muy bien los terremotos, hay un terremoto, se aplica un plan de emergencia. Se dan recursos extras, sale todo el mundo a la calle, hay un plan, se dejan unas prioridades para enfocarse en esto. Chile ayuda a Chile. ¿Se está haciendo eso? Porque de afuera no se ve esa urgencia. Lo que pasa es que no se ve por lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Porque se ha puesto el acento en la discusión política en otro lugar. Y creo que es importante situarla donde corresponde. ¿Pero qué va a hacer usted distinto a su antecesor para atacar este problema que es el principal? Primero señalar que hay un plan, que de hecho empezamos a trabajar en ese plan cuando yo estaba en educación. Junto con el ministro Ávila y con otro equipo, que ese plan incluso se ha reforzado con incorporación de cuadros muy importantes como Joaquín Walker, que viene con una trayectoria importante en el mundo de las fundaciones vinculadas a educación. Del IGEDUCAR, exactamente. Y ese plan ya está en una implementación, ya ha tenido resultados. Por ejemplo, en revincular educativamente a los estudiantes, en revertir la cifra de inasistencia grave y por tanto aumentar la asistencia a los estudiantes, que es un básico, tú lo decías, Matías, recién. No es el tema si se están exponiendo a un buen o mal profesor o un buen o mal sistema, es que no están yendo. Entonces, esos elementos son muy importantes. Además, tener herramientas diagnósticas, es decir, poder generar evaluaciones de manera regular. Tenemos instrumentos como el DIA, ¿no?, que nos permite generar una evaluación permanente de los aprendizajes, sobre todo en lectura y en matemática, para poder tomar decisiones pedagógicas, herramientas metodológicas que están a disposición. La cantidad de descargas que han hecho, por ejemplo, de las herramientas que se ha puesto por parte del Ministerio de Educación a los profesores para poder aplicar los maletines de apoyo pedagógico, van siendo cada vez mayor. Y eso acompañado de otras herramientas como el tema de la convivencia escolar y la violencia que se ha dado en las escuelas, que es un temazo, cuando tu comunidad educativa está en un escenario de desintegración de relaciones, ¿no?
atender esos elementos son condición también para favorecer los aprendizajes. Fuimos indolentes como sociedad cuando se generó el inicio o el germen de la violencia que hoy día lo vemos no sé, uno lo ve en la biblioteca del Instituto Nacional incendiada. Yo quiero distinguir ahí el tipo de situaciones que se generan en las escuelas, porque unas son propias de los contextos escolares. Yo sé. Y para eso es respuesta pedagógica, digamos. Exacto. Pero de la violencia, fuimos indolentes como sociedad en hacernos cargo de que eso debía ser completamente inaceptable, que se preparen cóctel molotov dentro de un colegio. De eso no tengo ninguna duda. Todo lo que tiene que ver con violencia y que raya en delincuencia, eso es algo que hay que atacar con toda la dureza del mundo. Son nuestros niños y niñas los que están exponiéndose a eso. Y no es tolerable. Como sociedad no es tolerable. Y todo lo que tiene que ver con las situaciones de violencia escolar o de convivencia escolar que se provoca al interior de las comunidades educativas de manera regular y que hoy se han visto profundizadas producto del contexto de la pandemia y los efectos posteriores a ella. Estar 2 años encerrado no pasa desapercibido por nadie. Efectivamente, hay que tomar decisiones pedagógicas y apoyos pedagógicos. Por ejemplo, nosotros diseñamos un plan cuando yo estaba de subsecretario, que ahora se ha visto reforzado y se amplía, donde estamos atacando el tema de la convivencia escolar, primero como un foco en 60 comunas prioritarias, donde teníamos las mayores cantidades de denuncias en la superintendencia, donde había la mayor cantidad de casos de situaciones de problemática asociadas a ella. Trabajamos con los alcaldes, hicimos un cruce con la Asociación Chilena de Municipios para identificar cuáles eran esas 60 comunas prioritarias. Funcionó súper bien y hoy día estamos en 100 comunas y esperamos ya en la ley de presupuesto de este año para el próximo llegar a 160 comunas. Hay un trabajo consistente. ¿Por qué? Porque la infraestructura escolar, la convivencia escolar, tener bien tratados a los profesores, todo eso son elementos habilitantes para los aprendizajes. Si no trabajamos sobre los elementos habilitantes para los aprendizajes, no van a haber aprendizajes con ellos. Y eso es lo que, al menos yo como ministro, quiero imponerle como un sello también a la gestión de la tarea de la reactivación educativa. Ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en lo que viene, porque la verdad es que la tarea es grande y esperamos tenerlo de vuelta aquí en algún tiempo más, viendo efectivamente cómo avanzan ese plan de reactivación. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos despedimos del programa rápidamente. Vienen las noticias, 24 tarde, Carla Zunino y Nicolás Vial están a cargo de eso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.